Perfecto. Pues como os comenté, me hice el curso de la mentoría de ICT 2022, son en torno a las 45 horas. Y cada vídeo se compone pues, de unos... Hay vídeos de incluso 2 minutos, que es los que comenté, que no tenían información visual, simplemente eran él operando en directo, viendo cómo ve el tema de los conceptos, y luego vídeos en cambio de 2 horas. ¿Vale? De ahí que sume tanto tiempo. La mentoría se basa en 5 puntos, ¿vale? Los cuales son estos de aquí: Pin Points, el Bias Daily y Weekly, basado en estos 3 puntos: Buy Side, Sell Side y Draw of Liquidity. Time and Price, el Judas Swing y el Midnight Open de New York. No el de la vela diaria, sino el de New York. Luego el tema del displacement, que veo que ya muchos lo estáis utilizando. Y luego estos 4 conceptos, los cuales los FVGs o Fair Value Gaps son obligatorios, Break of Extractor también, y luego el Order Block y la Smart Money Technique son completamente opcionales. Serían más una confluencia de la propia estrategia. ¿Vale? Así que nada, vamos a comenzar un poquito punto por punto y lo vamos a ir viendo. Y digo que es que él basa esto en una teoría que es los fractales de Williams, ¿vale? Que es esta misma teoría, ¿vale? Lo único que en vez de con 3 velas, sería con 5, ¿vale? Imaginaros aquí otra vela que tendría un low mayor que este, y aquí un high, otro low mayor que este, ¿vale? Y aquí igual, pues sería el mismo concepto, lo único que con 2 velas a cada lado, en vez de una absoluto y otra, ¿vale? Lo que él comenta es que con el modelo del fractal de Williams, quien quiera aplicarlo, que lo aplique, pero que se iría tarde, porque normalmente el precio respeta la estructura de 3 velas. De hecho, considera que el número 3, dentro del trading para el tema de los FVGs, buy side y sell side liquidity, es lo que más respeta, lo de los 3 últimos días, 3 últimas sesiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? A partir de aquí vamos a pasar a explicar el daily bias, que se basa en estos 3 conceptos: buy side liquidity, sell side liquidity y draw on liquidity, ¿vale? Igual que voy a explicar el daily bias, tenéis que tener en cuenta que lo suyo al principio de semana es hacerlo sobre el weekly, ¿vale? Sobre el semanal. De hecho, luego lo haremos con el euro para que entendáis por qué esta semana hemos discutido de por qué va a tener una expansión bajista. En la buy side liquidity, esto a lo mejor os rompe un poco los esquemas porque se basa en que la liquidez dejada por encima de antiguos highs, ¿vale? De antiguos swing highs, son stop loss de antiguos compradores, ¿vale? Aquí esto cuando yo lo vi me rompió los sistemas porque lo que piensas es, vale, si está en un high, lo suyo es que sean antiguos vendedores, porque la gente piensa que eso es una resistencia y que lo que va a hacer es caer el precio desde ahí, pero no. La cosa es que al tener pensamiento retail, muchos retail operan en base a breakouts. Cuando va a realizar un movimiento de raid o de sacar liquidez, es un movimiento muy rápido, pasa por encima de la buy side o por debajo de la sell side y luego vuelve a romper de manera agresiva creando el displacement, ¿vale? Luego veremos qué es el displacement. Por eso de que sean de antiguos compradores, porque al ser movimientos de breakout, lo que hace el retail es intentar comprar o vender. No intenta usarlo como resistencia directa, es como que intentan buscar una confirmación de algo que no hay, ¿vale? Y luego el tema del draw liquidity es dónde hay liquidez y se basa en estos 3 puntos: una toma de buy side, de sell side o un FVG, ¿vale? Lo vamos a ver en este ejemplo, en donde tenemos los 3 casos. Esto era sobre el estudio del Daily Bias del día 7 de abril, ¿vale? Este día de aquí, que estoy marcando, esta vela, en el cual yo asumí un bias bajista. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, tenemos esta buy side liquidity por aquí encima, basada en este high, este swing high que tenemos aquí, y luego tenemos el previous week high, que crea unos equal highs, ¿vale? Normalmente la buy side liquidity la vais a ver en forma de equal highs, equal lows, y lo que he dicho, antiguos highs y antiguos lows, pero normalmente el tema de equal highs, equal lows, son muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque los traders retail lo ven como soportes o resistencias. En este caso sería una resistencia, ellos intentan vender aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Vemos como el precio realiza una subida muy enérgica, limpia el previous week high, limpia la BCL
y luego tenemos esto aquí en forma de DOL, ¿vale? En este caso podrían haber pasado tres cosas, lo único que al ser ya el estudio sobre el viernes 7 de abril, tenemos que ya la DOL ha sido tomada, por lo tanto tendríamos una sell side interna, ¿vale? Dentro de este rango tenemos esta sell side interna. Si hubiera sido al revés, ¿el revés qué me refiero? Pues que el precio desde aquí, por ejemplo, que es cuando se finaliza de crear el FVG, hubiera subido, hubiera tomado primero la BSL y los previous week high y hubiera caído al FVG. Entonces esta sería nuestra DOL para el corto. ¿Cuál es ahora nuestra DOL o Draw Liquidity? Esta sell side interna, ¿vale? También otra cosa que he de decir, que tengamos un DOL claro no implica que sea nuestro target, ¿vale? ¿Por qué? Porque si buscamos un target, es decir, no sé si a alguien se le ocurriría colocarse en corto en diario desde aquí arriba hasta aquí. Sobre todo según está el mercado, la cantidad de noticias que hay, etcétera, etcétera. Lo que debemos ir haciendo es buscar en las anteriores sesiones la liquidez interna dentro de los rangos de lower time frames, ¿vale? Como 4 horas, 1 hora, etcétera, etcétera. Y sobre todo un punto muy inteligente y muy fácil es buscar los lows and highs de anteriores sesiones. Por ejemplo, en Londres solemos buscar, en New York buscamos Londres, ¿vale? A partir de aquí ya nos metemos con el tema de la operativa, ¿vale? La operativa está basada en el otro día lo estuvo viendo Jesús, el algoritmo, ¿vale? De ahí que sea tiempo y luego precio. El tiempo se refiere a las killzones. Londres, New York y el rango de Asia, que es cuando el algoritmo está más activo, buscando aperturas institucionales, bancos, etcétera, etcétera, y crear el máximo dolor y la máxima manipulación del precio, que ahí es donde entramos nosotros, en entender ese tipo de manipulaciones. ¿Con qué? Con el precio, ¿vale? Que está basado en el análisis técnico y los puntos que hemos dicho anteriormente. Después de esto, dos cosas que debemos tener en nuestro análisis muy claras es el tema del Judas Swing, ¿vale? Que es un movimiento contrario a la expansión diaria de nuestro daily bias, ¿vale? Es decir, si nosotros buscamos un movimiento alcista, pues un movimiento claro en short, en expansión bajista reducido que limpie estos traders que son posicionados antes de tiempo. ¿Vale? No siempre ocurre, pero cuando ocurre es una confluencia e incluso si se dan las oportunidades o las condiciones lo podemos operar sin ningún tipo de problema, siempre y cuando sepamos que es el movimiento contrario a nuestro daily bias, es decir, apalancarnos menos, tomar el check profit antes, etc. Y luego tenemos otro punto que es muy importante, el Midnight Open de New York, ¿vale? Es el precio de apertura del algoritmo, es decir, el precio de las 00 de New York, ¿vale? Importante, de New York, no de nuestro sistema horario. En España, pues acaso alguno tiene este horario, si no me equivoco, son las 6 de la mañana, justo antes de la killzone de Londres, ¿vale? Es decir, marcáis el precio y a partir de ahí os digo cómo debemos correlacionar el Judas Swing con el Midnight Open. Vale. El Judas Swing. Nosotros marcamos el Midnight Open. Imaginaros que tenemos un daily bias alcista, como he comentado. Pues lo que buscamos es que el Judas Swing nos posicione lo más cercano o por debajo del Midnight Open, ¿vale? Porque eso va a ser una zona muy discount, muy discount, ¿vale? En donde las probabilidades de que el precio vaya al alza son bastante más altas que el precio yendo a la baja, ¿vale? Eso, evidentemente, tenemos que buscarlo como confluencia junto con otro tipo de cosas. No podemos basarnos solo en el hecho de acaba de ocurrir el Judas Swing y estoy por debajo. No, porque si sigue habiendo algún tipo de liquidez, eso no nos va a interesar nunca. Entonces, buscamos nuestras confluencias, intentamos ver si ha habido Judas Swing y en dónde nos ha dejado respecto al Midnight Open, ¿vale? Y con el tema de Bearish, pues igual. Midnight Open por encima o lo más punto posible. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos este
ejemplo, que no me acuerdo de qué día es, mira, aquí, martes 4 de abril, en el cual marcamos el Midnight Open y tenemos clara la liquidez en forma de Asia High, que ha dejado unos equal highs también, y por debajo del Midnight Open tenemos estos equal lows. Pues, ¿qué hace el Judas Swing? Los liquida, se han posicionado antes de la London Kill Zone, ¿vale? Y tras ello expande hasta los highs de Asia, dando oportunidad de entrada en diferentes puntos. Por ejemplo, aquí nos daría un punto de entrada y aquí otro. ¿Vale? Esto ahora voy a explicar porque a lo mejor decís, ya, pero es que estás en zona premium. Pero ahora os explico el tema de por qué no sería posicionarnos en zona premium, ¿vale? Es lo que he comentado de que dentro de un rango existen diferentes rangos. Aquí tendríamos este rango de expansión total, pero luego en lower time frame, como 3 minutos que tenemos aquí, tendríamos este pequeño, ¿vale? En donde aquí tendríamos el equilibrio, por lo tanto estaríamos entrando dentro de una zona discount LTF en lower time frame, ¿vale? Pasamos con el tema del displacement. El displacement es el movimiento que nos va a dejar clara cuál es la direccionalidad del precio y qué es lo que debe hacer, ¿vale? Para que esto ocurra, debemos tener en cuenta dos cosas. Que haya ocurrido un movimiento de... no me salga la palabra. Donde haya sacado liquidez, ¿vale? En un sell side, buy side, que haya rellenado un FVG, lo que sea. Y a partir de ahí que el precio expanda. ¿Pero hacia dónde? Hacia donde esté el resto de la liquidez. Es decir, se ha liquidado sell side, buscamos cara a lo que vayas, a por buy side. ¿Vale? Y para darnos una confirmación, tiene que haber roto el anterior swing high o swing low. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora con los siguientes ejemplos. Y aquí existen dos tipos de displacement. ¿Vale? El primero, que es de entrada, que es el que crea un FVG dentro de premium o discount, eso dependiendo de si vamos en largo o vamos en corto, y esto es obligatorio. Si no hay FVG, no es un displacement válido, ¿vale? Y los de liquidaciones, que son aquellos que realizan un movimiento de búsqueda de liquidez, ¿vale? Lo vamos a ver en esta imagen. En la imagen de la izquierda tenemos un movimiento de entrada. ¿Cuál sería? Este de aquí, ¿vale? Rompe el anterior swing, se crea el displacement y hace el SVG. No, perdón, me he equivocado, es este swing, ¿vale? Este de aquí. Entonces, crea ese movimiento, rompe el swing y cae al SVG de 3 minutos. Después tendríamos otra oportunidad de entrada, ¿vale? Porque tenemos de nuevo otro displacement y el movimiento de SVG que deja aquí, rompiendo este swing. Y en este mismo trade, este trade es muy curioso porque es un trade en el cual entramos con un displacement de entrada sobre un displacement de liquidación, sobre la buy side y el previous week high, ¿vale? Entonces es un trade que sería 2 por 1, porque sirve como ejemplo como displacement de entrada y displacement de liquidación, ¿vale? Después de esto, lo que he comentado, los VGs son obligatorios, ¿vale? Y el break of extractor también. Aquí viene el tema de debate que estuvimos hablando una vez y es muy curioso porque el break of extractor es válido con una mecha siempre y cuando deje FVG, ¿vale? Imaginaros en 15 minutos, que suele ser un time frame en donde se ven movimientos grandes y luego retrocesos también dentro de esa misma mecha, ¿vale? Las típicas mechas de martillo o de hanging man, ya las conocéis. Pues sería eso. Mientras esa mecha nos haya dejado un FVG dentro de un premium o discount carry, nos es válido. Si no, descartamos por completo el setup, ¿vale? Luego ya aquí empezamos a distinguirnos como traders. Order block, opcionales, ¿vale? El tema de los order blocks igual da para debate porque en esta mentoría él comenta que es la última zona, no vela, sino zona que crea desplazamiento hacia el lado contrario. Es decir, como si fuera el Judas Swing, ¿vale? Ahora lo iremos viendo.
Y luego, por último, tiene muy en cuenta las divergencias en SMT, que igual no son obligatorias, pero sí dan unas condiciones que si se cumplen son una confluencia buenísima, ¿vale? Lo vamos a ir viendo en los diferentes ejemplos que hay en la presentación. Por ejemplo, muchos las conocéis ya, pero en el caso del dólar, del eurodólar, podemos utilizar bien el DXY o, o la libra o el euro libra, ¿vale? En mi caso yo he descubierto que con el DXY me sobra. Él, por ejemplo, en los casos que opera los futuros con el SPX lo hace sobre el Dow y sobre el Nasdaq. De hecho, toma las dos. Yo en mi caso he descubierto que con el DXY te sobra, no me hace falta mirar ni la libra ni el euro libra, ¿vale? A partir de aquí vamos a empezar a ver el por qué digo que el tema de los order blocks son opcionales, ¿vale? Por ejemplo, aquí, en este trade. Aquí esta línea aquí es el Midnight Open. Como veis, hemos tenido un Judas Swing que nos deja por debajo. No nos deja posicionarnos porque aquí no da oportunidad. Crea un swing low, rompe, deja un swing high y tendríamos el FVG, ¿vale? En zona. El FVG aquí estaría un poquito, por eso aquí yo entré en el order block. Por el hecho de que el FVG a estar un poquito, su 50% en torno al equilibrio, dije, pues bueno, exijo un pelín más al precio y busco el order block. Esto ya depende de cada trader que seáis. Yo, por ejemplo, intento ir a lo seguro y aquí hubiera buscado el equilibrio. No hubiera buscado el equilibrio, perdón. ¿Vale? Cosa que es un punto muy interesante. De hecho, pasé un trade el otro día por la comunidad de Jesús, por Visual, en donde falló un trade porque no tenía visto dónde estaba el equilibrio en el rango. Clave la direccionalidad, pero no entendía dónde estaba el equilibrio y el precio me sacó al ir a buscarle. Mi stop loss estaba por encima, por lo tanto había entrado en largo en una zona premium, ¿vale? Luego, si queréis, lo vuelvo a pasar y lo comentamos por la comunidad. Y a partir de aquí yo creo que vamos a empezar a ver un poquito las entradas y el posicionamiento del stop loss y ese tipo de cositas, ¿vale? Por ejemplo, aquí es una entrada en el euro en donde utilizo las divergencias SMT, ¿vale? Para buscar una entrada que sería M5, M5. En este caso es la que acabo de enseñar, pero para que veáis el tema de las divergencias, ¿vale? Sería otra confluencia. Tenemos aquí que el euro está creando higher lows y no ha creado ningún RAID, ¿vale? Importante, mientras que aquí el DXY sí está creando un RAID, ¿vale? Ha roto este último punto de liquidez. Entonces, ¿qué pasa? Que si ha creado un RAID y operamos a favor de la tendencia de la liquidez, este va a caer. ¿Qué pasa? Que van directamente, van al contrario. Es decir, mientras el DXY cae, el euro va a subir. Entonces, aquí, una vez tenemos nuestra divergencia como confluencia importante, no nos marca entradas, sino nos marca hacia dónde debemos entender que va a ir el precio. Buscamos nuestra entrada. En este caso, pues lo que he comentado, sobre el order block más FVG de M5. ¿Vale? ¿Hasta dónde? Hasta un order block que había en M5 también. Y nos daba un ratio de 3, me suena que era algo más. A partir de aquí, vamos a ir con unos ejemplos para que vayáis entendiendo el tema de la liquidez y de cómo operar en base al daily bias. Y este trade, por ejemplo, en el euro, es muy curioso porque aquí mucha gente va a buscar ir en corto, ¿vale? Esto que tenemos aquí es un FVG daily. ¿Qué pasa? Que mucha gente al ver que el precio rompe por debajo, ya va a pensar, se la ha comido, nos vamos para abajo. Mentira. Si luego consideramos este gráfico en diario del día 7 de abril, ¿vale? Veis cómo deja una mecha bastante interesante en el tema del FVG. ¿Qué pasa? Tenemos estos equal lows de aquí y una sell side liquidity. Crea un rango eterno, ¿vale? A lo largo de entre Asia y más de la mitad de Londres, pero nos deja aquí esta confluencia, ¿vale? Muy interesante, que es esta SMT con el DXY. Tema curioso, no hay un Judas Swing, como veis en ningún lado, y es verdad que aquí se posiciona justo debajo del Midnight Open, pero lo que pasa es que, ¿qué he dicho? Que nos debemos posicionar lo más cercano posible. Entonces, ¿qué pasa? Existe ese desplazamiento
que rompe este string de aquí, ¿vale? Y nos deja este SVG en 1 minuto, ¿vale? Podría hacer más grande la imagen pero bueno, creed que el análisis es correcto, ¿vale? Entonces, busca ese SVG, lo toca, tradea por debajo, limpiando la liquidez de este mínimo, ¿vale? A veces se va a dar este tipo de movimientos, por eso el stop loss siempre por debajo de últimos highs y lows que nos creen movimientos de mercado y no movimientos de mercado mínimos. Es decir, no por debajo de esto, porque esto es un impulso en 1 minuto. Esto de aquí es un impulso que en 15 minutos lo vais a tener en cuenta porque ha sido la limpieza, ¿vale? ¿Hasta dónde nos podemos tirar esta operación? En mi caso la dejé hasta la Asia High, pero podéis dejarla hasta anteriores, hasta buy side interna, ¿vale? Que sería esta de aquí y esta de aquí. Podéis ir tomando parciales, ¿vale? Una aquí, otro aquí y dejar un muy pequeño porcentaje hasta aquí arriba, ¿vale? En el ejemplo 2, pues sería muy similar al primero que hemos visto, ¿vale? Tenemos unos equal lows justo debajo del midnight open, se crea este Judas Swing que limpia la liquidez, empieza el precio a moverse al alza, movimiento que crea displacement en 1 minuto, con FVC rompe este swing de aquí, lo toca y desde ahí despega otra vez de nuevo hasta la Asia High, ¿vale? Como he comentado al principio, puntos muy interesantes son los highs and lows de anteriores sesiones. En este ejemplo vamos a ver lo mismo, es el mismo que he puesto antes, ¿vale? El displacement de entrada en M3 y luego el displacement de liquidaciones. Como veis, es una operativa que de cara a operarla en directo es muy simple porque simplemente exiges al precio 3 cosas. Que haya habido una toma de liquidez previa, que deje un displacement claro, en donde se vean los FVGs a vista de todo y donde respete el tema de la estructura de mercado, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? Pues lo que he dicho al principio de romper swings de manera clara. No me vale con que toque un poquito, deje un equal high y me haga dudar. No, no, no. Eso no lo queremos. Lo que queremos es que el precio rompa con fuerza, cree un displacement que diga, oye, me quiero ir para arriba. Si te quieres venir conmigo, te unes aquí. Si no, no, ¿vale? Otra oportunidad de entrada, aquí, ¿vale? En este caso sería sobre el order block, que nos deja al principio, donde hubiéramos entrado nosotros. Este ejemplo era muy curioso, ahora lo vamos a ver, porque es un punto en donde, lo dicho, sería una... De hecho, me estoy dando cuenta que está mal dibujado el FVG, ¿vale? Tened en cuenta, este rectángulo iría aquí cortado, ¿vale? Me he dado cuenta que lo he dibujado mal, perdón. Lo mismo, crea displacement, rompe este swing, crea un FVG y aquí tenemos el tema de la discusión de los order blocks. Para él un order block es esto, ¿vale? Ya veis el rectángulo este gris, mientras que toda la vida se ha dicho que es la última vela. Volvemos a, como lo he dicho muchas veces, hacer backtest y lo que mejor os funciona a vosotros, quedaros con eso, ¿vale? Al fin y al cabo nunca va a haber dos traders iguales. A lo mejor a uno le funciona mejor la última vela porque le exige movimientos al precio de muchas R's con un stop loss muy apretado y otros, en cambio, prefieren asegurarse la entrada para conseguir un win rate mayor. Yo, por ejemplo, soy de esos. Prefiero tener un mayor win rate que un mayor número de R's. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues lo he dicho. Rompe FVG, entramos sobre el order block. ¿Por qué? Porque aquí yo vi una doble confluencia. Como, ¿cuál? El order block más el 50% de este FVG. Y ya veis, una entrada muy limpita que va a buscar directamente el order block bearish de 5 minutos. Y después da esta entrada, que sería una M5, M3. Mismo sistema. Toca el order block, esperamos que haya displacement. ¿Sobre qué? Sobre este swing de aquí, ¿vale? Rompe el swing y entramos sobre este pequeño FVG. En este caso también tocaría el order block, ya que es el último movimiento. En 1 minuto se ve mejor, pero consideré que había que verlo mejor en 3 minutos y verla como M5, M3. Pero veis que también es perfectamente válido. ¿Y hasta dónde? Hasta
el precio donde habríamos entrado nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el side liquidity, un punto en donde alguien ha entrado, o vosotros mismos, de cara a un horario más tarde, es liquidez, ¿vale? Porque mucha gente lo que va a hacer va a ser un trail stop, lo va a dejar primero aquí, luego aquí, luego aquí y luego aquí, en vez de ir tomando beneficios, ¿vale? Entonces, por eso cada swing va a ser un punto de liquidez donde nosotros o bien tomemos parciales o bien cerremos la posición. Esto es lo que él llama hanging fruit lows and highs, ¿vale? Es una expresión en inglés que básicamente dice que es muy sencillo y objetivos claros. En este caso, pues como he comentado, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Al principio lo comentaba, sell side liquidity debajo de antiguos lows. Por lo tanto, antiguo low aquí, antiguo low aquí, aquí. Todos esos puntos van a ser puntos donde podemos tomar beneficios. Bueno, este de aquí es un poco, nos darían a 2 pips, ¿vale? Y con esto quiero pasar a hacer el ejemplo de por qué creo que esta semana vamos a tener una expansión bajista en el euro, porque ha sido precioso como cerró la semana pasada, ¿vale? Así que vamos a ir a verlo. Decidme si se ve bien TradingView. Voy a compartir la pantalla. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Vale, Sí. perfecto. Vale. Como veis, esta es la semana del euro. Voy a ponerlo en pantalla completa. Y a partir de aquí vamos a ver por qué esta semana yo espero un movimiento de expansión bajista. Como comenté la semana pasada, este precio de aquí, si dibujo lo veis también. Sí, sí. Vale, perfecto. Este punto de aquí sería un punto de buy side liquidity en 10.327, 328 y ha tenido una toma enérgica, ¿vale? Es lo que comento, un rate debe ser enérgico en todo momento, no debe dar lugar a pie, lugar a duda de que nos dé tiempo a mover nuestros stop loss para limitar esas pérdidas. Entonces, ya hemos tenido esa toma de la buy side y a partir de aquí deberíamos buscar una expansión bajista. ¿Por qué creo que no es un break of extractor? Porque este movimiento de aquí, ¿vale? Este rango no ha creado ningún FVG a excepción de este volume imbalance, ¿vale? Esto no es un tema que se vea aquí, aparte de que es muy chiquitín, ¿vale? Es esto. Un volume imbalance es cuando dos velas no tienen el mismo precio de apertura, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí el precio de apertura de esta y el precio de apertura de esta son exactamente el mismo. En cambio, aquí dejan este hueco. Pueden ser zonas que se van a buscar, ¿vale? Como DOL. Os puede servir perfectamente como un draw liquidity. Por eso creo que esta semana, después de haber tomado la BSL, deberíamos ir a buscar el precio de la draw liquidity. Veremos a ver si es así o no, porque la semana pasada, vamos a bajar a diario, se quedó, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que es, no, mentira, me estoy confundiendo, es la anterior. Buscando la toma de la BSL, ¿veis cómo se quedó la vela del viernes? Es una vela envolvente bajista. ¿Y por qué este FVG no interesaba? Porque dentro del rango de expansión semanal, ¿vale? El cual sería este de aquí, está en zona premium. Dentro del rango diario, sí, entonces podríamos haber visto que tocase el FVG, una pequeña expansión y caer desde aquí. Sin embargo, como el movimiento de estas semanas ha sido tan fuerte, no hemos tenido ningún tipo de movimiento de rebote, ¿vale? Por eso yo creo, de hecho, mi punto de máximo interés ahora mismo en diario es este low de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el que vino a rellenar el FVG que os marcaba es decir, este FVG de aquí es el que os marcaba en el Daily Días, ¿vale? Entonces, debajo de esto tenemos la sell side. Este es mi objetivo a medio plazo, ¿vale? No digo para esta semana, a lo mejor sería la semana que viene.
O a lo mejor la semana que viene ya no tenemos este movimiento. Es lo que digo. Tenemos que tener un estudio del precio para ver hacia dónde nos tenemos que posicionar, pero no hacia dónde tenemos que tomar beneficios. ¿Vale? Es decir, yo no pienso tomar beneficios en esta zona o en el. No me lo coge desde aquí. Vale, aquí. Mi DOL es este, mi sell liquidity es esta, pero no significa que vaya a ser donde tome beneficios, sino hacia dónde quiero que apunte el precio. ¿Vale? Y a partir de aquí, no sé, me gustaría, si tenéis algún tipo de duda o pregunta o debate, hacerlo aquí todos juntos. No sé si alguien me quiere preguntar algo o algún tipo de comentario que quiera hacerme. O feedback, también me sirve. Bueno, feedback muchísimos, tío. O sea, yo ya te digo, al principio me lo veré incluso varias veces, junto con el contenido que pasaste. Yo si el resto de compañeros no lo ha descargado, vamos, es oro, creo que eran 93 páginas, pero vamos, vamos, me veré el vídeo poco a poco y me iré empollando los apuntes. Y nada, macho, yo creo que te preguntaré a lo mejor por privado, por el grupo, las dudas que vayan saliendo. Por ahora ninguna, porque lo explicas bien. No sé si los compañeros tendrán algo. A ver, aquí a la derecha, no. Por ahora yo creo que todo guay. Así Vale. que nada. Es verdad que el chat no le he visto mucho. A ver. Vale. Pues si nadie quiere comentar nada. Hey, Adri, bueno, Dime, sí, te escucho. sí, bueno, pues yo con el tema de los order blocks, que también hemos empezado a analizar más así, más como zonas o áreas. Sí, Porque al fin y al cabo, esas 3 o 4 velas que se antes bajistas, en higher time frame, o sea, en cualquier otra temporalidad, va a ser una vela, ¿me entiendes? sí. Si a lo mejor esas velas son 3 velas en media hora, en 2 horas probablemente sea una vela solo, ¿sabes? O sea, es más ver zonas y momentos en los que se mete esa liquidez y se vuelve al mercado que los time frames, las temporalidades, solo lo reflejan respecto a ese tiempo. Entonces, puedes ver volumen cambiando temporalidad. ¿Sabes? Yo también lo analizo así, como más zonas que únicamente una vela. Sí, justo es eso. Además es que él es lo que dice, un order block no es el típico contenido que mucha gente opina que es esto, sino un order block como tal es un cambio del change of delivery of state, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que el precio básicamente lo que está haciendo es, ha terminado de buscar liquidez en una zona y lo que tiene que hacer ahora es buscar la liquidez en la zona contraria. Por eso los order blocks son zona de impulso, porque es la última zona en donde el precio ya ha terminado de cargar, por así decirlo. No sé si Delimita, o me sea, hago entender. delimita relevancia entre high time frame y low time frame. Por ejemplo, yo en mi operativa, lo comentaba esta mañana en el Premium, que los order block en alta temporalidad, por pura lógica, para mí, son mucho más fiables que a lo mejor en un minuto o en M5. Entonces me tomo a lo mejor más relevantes esos Fire Value Gap tan perfectos que sean ante una rotura a lo mejor en M5 y más tirando los order block a high time frame como zonas de demanda de impulso. ¿Eso lo menciona? No lo menciona como tal, ¿vale? Él lo que dice es que la mayoría de nuestro análisis debe estar en diario, ¿vale? Sobre el tipo, lo que he enseñado yo, sobre el tema del bicep, sobre todo porque de cara a futuro, ¿vale? Os voy a enseñar el gráfico, ya que estoy aquí con el Trading View abierto, os enseño, ¿vale? Por ejemplo, aquí, nos vamos a diario, él toda la mentoría la hace con futuros, ¿vale? Está un poco sucio. Por ejemplo, aquí, ¿por qué dice que lo debemos hacer siempre sobre la mayoría sobre el diario? Por el hecho de que son las zonas en donde el precio y el algoritmo interbancario es donde más va a buscar el max pain, ¿vale? Que se llama. Por ejemplo, aquí, este previous day high nos crea unos equal highs perfectos. Y luego en el DOL lo tenía, vamos, espera, en una hora se veía clarísimamente aquí, ¿vale? En previous day high nos deja equal highs, esto estaría muy mal dibujado, ¿vale? Llega la noticia del viernes, acordaos que hubo una noticia de CPI, no me acuerdo exactamente. Mirad lo que hace. Liquida. Previa a la noticia, se queda el precio justo al previous day high.
luego ya rompe y viene a buscar el DOL en 1 hora, que es clarísimo, ¿vale? Entonces, es lo que comenta, tened en cuenta primero no me sale, las zonas en diario y luego desde ahí él baja directamente 1 hora. Yo personalmente eso no lo hago, ¿vale? Yo hago diario 4 horas y 1 hora. ¿Por qué? Porque es lo que he visto que a mí personalmente me funciona mejor. En este caso, de diario a 1 hora, ya veis que funciona perfectamente. Toma el previous day high, que ha dejado aquí bastantes inducements, estos igual highs, este inducement de aquí, luego en la noticia lo toca pero no llega a mitigar, toca y ya desde aquí va directamente a buscar el DOL en 1 hora. Por eso, buscad siempre en diario el tema del BIAS y luego a partir de ahí ir bajando en las temporalidades para ir viendo el tema de los lows antiguos, highs antiguos, sesión pasada, etcétera, etcétera. Pero no hace una distinción entre higher time frame y lower time frame. Básicamente lo que dice es que operéis en base a la liquidez y en base a vuestras características como traders. Si operas en swing, no bajes de 15 minutos. Intradía, no bajes de 15 minutos. Y si operas swing, pues no bajes, por ejemplo, de 4 horas, es lo que dice, ¿vale? Pero no busca una distinción entre ambos, entre lower time frame y higher time frame. Vale. Entendido. No sé si he respondido, porque me enrollo un poco. No, sí, totalmente. O sea, sí, yo también eso a diario también te lo preguntas. Por ejemplo, yo cada vez me di más cuenta que los objetivos, ¿no? De ese take profit o incluso porque los stop loss en una posición sí que lo pones fuera de la formación. Por ejemplo, me gustó una frase que dijo Esteban el otro día, como que aunque operes en M1 tienes que proteger también tu primera rotura, que se suele ver mucho mejor en M5. Y el take profit en una zona de liquidez, ¿no? De liquidez externa o así, pero que se ve a partir de 15 minutos o 1 hora o 4 horas. Eso también me gusta, porque yo paso mucho tiempo cometiendo el error de buscar cada mínimo, por ejemplo, máximo, mínimo solitario o una trendline liquidity en M1, que al final pues son menos, ¿no? Son menos relevantes o menos fiables, por así decirlo. Entonces eso también me gusta, también usar la liquidez, pero bueno, en eso, a partir de 15 para arriba. Claro, mira, por ejemplo, una cosa que he comentado ¿no? en el vídeo y luego no he dicho, este trade aquí lo tomé, ¿vale? Y lo fallé por el hecho de no saber dónde estaba el equilibrio, que es lo que he comentado. En el equilibrio podemos tomar siempre un trade, siempre y cuando sepamos dónde nos estamos posicionando. Mirad aquí qué es lo que me pasó, ¿vale? Este es el trade que quiero que tengáis en cuenta. ¿Lo veis? Es brutal. No tuve en cuenta la extensión del gráfico en 15 minutos, desde este swing hasta este swing. Me posicioné. ¿Y qué pasó? Que me posicioné en premium. Toca el equilibrio y desde el equilibrio va directamente a la liquidez. Por eso he dicho en el directo, que es que lo quería enseñar porque me resulta muy curioso, que es muy importante saber en qué parte del gráfico estamos. ¿Vale? Es decir, estamos en premium respecto a este rango, ¿vale? Pero respecto a la zona de operativa, ¿vale? Nosotros aquí no podemos operar, eso ya ha pasado. En cambio, nuestra zona operativa, que es esta, el rango que nos interesa es este, ¿vale? Y aquí es que esto, cuando lo vi, me pareció súper curioso cómo toca perfectamente el equilibrio. De hecho, mirad cómo respeta el cierre, casi, que el cierre de las velas está casi por encima del nivel de FIBO, y desde ahí expande directamente hasta esta zona, que por cierto, igual, los equal highs serían mi toma de punto de liquidez, cuando el target es el previous day high. El problema es que como hay noticias y tal y cual, mejor pájaro en mano. Sí, de hecho hubiera sido una posición que si os hubiera hecho bien, hubieran sido bastantes ERPs. Bueno, bastantes, 2 con 20. ¿Vale? Por eso digo que tengáis siempre en cuenta el tema de los premium and discount arrays. Es muy importante saber en qué parte del gráfico nos encontramos. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo más? Parece que no. Vale, Pues sí. nada, Estaba leyendo los comentarios, dice Wando que se lee todo muy bien, que se entiende bien, que tiene todo el sentido del mundo, la Sell Side Liquidity,
Genial, la zona que marcas el equilibrio, nada, por ahora todo halagos. Gracias, gracias. La verdad es que me alegra y seguramente según vaya haciendo el resto de mentorías, seguramente Market Maker no creo que saque nada porque la gente que hay aquí tiene nivel y por lo que he visto por ahora es una serie de vídeos bastante simplona. Es decir, el primer vídeo básicamente se centra en no te vas a hacer rico en 3 días, el segundo vídeo en no operes con un 10% de la cuenta en cada operación y el tercer vídeo creo que ya entraba en temas de la operativa, pero por ahora era un simplón, así que según lo vaya viendo os iré diciendo. Mi idea, por ejemplo, ahora es Market Maker, luego me quiero hacer el OT, Sniper, 2016 y 2017, ¿vale? Me va a llevar tiempo, evidentemente esto no os estoy hablando de cara a una semana, pero no sé, yo creo que uno al mes y sí se puede ir haciendo, ¿vale? Para que lo vayáis teniendo en cuenta. Suena bien, nene. De lujo. Qué bueno. Pues Viendo Wando Cimarlan, a ver qué comentan y por mi parte yo no tengo mucho más que comentar. Ah, bueno, evidentemente el vídeo está hecho, su mentoría está hecha en futuros, salvo 3 o 4 trades que pone de ejemplo en Forex, el resto son todos futuros. Los ejemplos que yo he puesto son todos del euro dólar, ¿vale? Y valen cualquier tipo de par, en cualquier tipo. Un par que le tiene mucho asco es el oro, pero yo personalmente estoy mirando los futuros del oro para Londres, porque ya me estoy empezando a plantear fondearme primero en futuros, y se mueven, vamos, es precioso cómo se mueve el oro en futuros en Londres, por si acaso alguno le quiere echar un vistazo. Por ejemplo, Jandro, que sé que estabas interesado en el oro, ¿vale? El tema de futuros en el oro en Londres es precioso cómo se mueve. El otro día le estuve echando un vistazo y me gustó bastante, incluso con las noticias. Y creo que ya estaría. Ahora sí, después de esto sí que no tengo mucho más que decir. pues de lujo, macho, muchas gracias. El material está subido en el canal de anuncios el día 8, has dicho tú, Jesús. Sí, el día Se 8 de pone abril. El día 8 de abril. el día 8, ¿vale? Es un enlace de Drive, porque pesaba, 93 páginas pesaban ya bastante y lo tuve que compartir como Drive. Si por lo que sea no se puede ver, me lo decís, ¿vale? Y es que tampoco me he dejado subir la Discord por el peso. Tendría que tenerlo de nitro y tal y cual, y dije, pues nada. Si no sabía lo que sea, me lo decís y ya está. De lujo, pues nada, yo comentar simplemente que la grabación, bueno, 50 minutos lo vamos a hacer ahora, la subo con tu permiso, Adri, a YouTube y la comparto por aquí. Sí, perfecto. Y Recorta primero, que sí, sí, tal y sí, cual, y sí. tirando. Y poco más. Por aquí, muchas gracias por todo. Ya sabéis que nos tenéis en la Skillzone Talks en general, para lo que necesitéis o preguntéis, ahí estaremos a diario, ¿vale? Perfecto. Pues Venga, nada, un chicos, saludo. gracias por estar ahí. Chao. Nada, un placer.